Bien amigos, estamos con el doctor Óscar Montezuma, quien ha escrito un interesante artículo sobre un tema que estoy seguro es de interés y puede llamar mucho la atención y por eso lo hemos invitado. El artículo tiene el titular muy jalador: Despapelizar las empresas y el Estado. Parece un sueño. Vamos a conversar con el doctor Montezuma para que nos explique cómo es posible hacer que un Estado tan complejo, tan grande y en opinión de la mayoría de personas tan ineficiente y burocrático pueda despapelizarse. Sí, bueno, es un reto muy grande que hay que atender, ¿no? Porque hay experiencias comparadas que demuestran que la reducción del uso del papel y además la agilización de los trámites frente al ciudadano a través de políticas de gobierno electrónico intensas dan buenos resultados, ¿no? Un ejemplo muy concreto es el caso colombiano, ¿no? Colombia aplicó una estrategia a través del Ministerio de Tecnologías de la Información de reducir la carga de trámites y de digitalizar o, digamos, virtualizar los procedimientos. Entonces, se aplicó una lógica muy parecida a la de una central de atención de reclamos de una empresa, ¿no? Entonces, si es que uno quería hacer una consulta al Estado, podía hacerla a través de un formulario virtual que era rápidamente atendido, que es rápidamente atendido, e incluso a mí me sorprendió que una vez como yo, usuario del sistema, también hice alguna vez, cuando estuve en Colombia, una consulta al gobierno, y incluso devolvían la llamada al celular. Es decir, es todo un proceso, es todo un cambio en los procesos, que sí es un reto muy grande porque los estados normalmente tienen esa dificultad de tener procesos bastante densos, ¿no? Jorge, pero eso nos lleva a algo que me parece que está antes que la solución y que es, a ver, por llamarlo de una manera, el concepto y que implica la cultura. Es decir, las personas tenemos que aprender a pensar de otra manera, el usuario, pero también el gobierno. Entonces, Exacto. en esa perspectiva, ¿qué caminos hay para aproximarnos a lo que está señalando, que es lo idílico, digamos? Sí, o sea, yo mencionaba en la nota que escribí que es importante, primero el cambio cultural, pero también está el tema regulatorio, ¿no? Porque si bien hay muchas normas en nuestro país, digamos, nuestro marco legal es bien robusto en términos de reconocimiento de tecnologías, el dinero electrónico, hay firma digital, hay un mecanismo que se denomina microformas que te permite almacenar la información en digital. Pese a lo robusto que es el sistema, todavía eso no cala, digamos, en nuestra cultura que está muy orientada al uso del físico, del papel, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo que atender una inspección de una entidad del Estado, ¿no? Es muy probable que los inspectores, por más que existan algunas normas que habilitan la conservación en digital, me requieran también el soporte físico, ¿no? Yo he tenido numerosos casos en los que se ve esto, en el que si bien existe una norma que te ampara, el apego al papel es algo que te da la seguridad, ¿no? En esa mentalidad, digamos, que hay que cambiar. Entonces el reto es muy grande, ¿no? Pero, y como decía, si bien el marco normativo tiene algunas habilitaciones, también es cierto que hay cosas que actualizar, ¿no? Hay que revisar un poco esta normativa. En el caso de este sistema de las microformas que permite digitalizar legalmente un documento que está en físico a digital, es una norma de inicios de los años 90, ¿no? Y entonces eso también requiere que una revisión del marco normativo para asegurar que los criterios de fiscalización se ajusten a mecanismos de conservación de la información en digital, ¿no? Claro, porque podríamos tener a funcionarios públicos que acepten, entiendan la cultura de la virtualidad, pero que no tengan un soporte administrativo, legal, para poder actuar. Exacto. Porque te piden un documento con la firma y sello, sin lo cual no puedes actuar para tal o cual, no sé, procedimiento de lo que sea. Sí, y eso ya no debería ser así. No debería ser. Incluso a la par de revisar el marco normativo y actualizarlo, también sería necesario que se difundan estas normas, ¿no? Porque muchas veces yo incluso he visto casos en los que se ha firmado digitalmente un documento, o sea, firma digital entendida como el mecanismo de criptografía, no como una firma escaneada, sino, No, claro, por supuesto. Pero en el cual un juez ha dicho, no, esto no es una firma. Impriman el documento y me traen la impresión. Entonces, es volver un poco a retroceder al físico. Pero ahí ¿no? tenemos Entonces, que, pues, la cultura ya no es solamente de la parte pública, tipo un ministerio, un municipio, sino llevas también al Poder Judicial, otro poder del Estado, que debería estar teniendo otra capacidad de jueces en realidad. Hacia capacitación y además, bueno, hay un proyecto que existe actualmente del expediente electrónico, ¿no? Pero todo eso requiere mucha capacitación, mucha difusión, porque si no se queda pues en una norma que no es conocida por la mayoría de la ciudadanía y eso genera a veces complicaciones al aplicarla, ¿no? Aquí hemos tenido invitado hace unas semanas a los chicos de Cine Papaya. Y con Cine Papaya, que es una aplicación telefónica,
yo ya no tengo que tener mi entrada para ir al cine, ni siquiera tengo que pagarla en la boletería, sino desde mi cama, mientras decido qué voy a ver, hago clic, pago con mi tarjeta de crédito, me descargan los 20 soles y se acabó. Llego al cine, enseño mi ticket o mi código de barras, me lo pasan ahí y ingreso al cine sin ningún problema. Me ahorro un montón de tiempo. Eso que ha sido hecho con un enorme entusiasmo y que es una solución, bueno, lógica, pero que finalmente termina por llevarse a cabo, la pregunta que te hago es si tú has visto algún ministerio, alguna entidad pública que tenga ya aplicaciones como esa que estén funcionando hoy en el Perú, o todavía estamos ni siquiera cercanos a tener a alguien trabajando en esa línea. No, hay aplicaciones informativas, ¿no? Con las cuales uno puede recurrir, te dan información, pero ese nivel de interactividad todavía yo no lo he visto, ¿no? En el cual se crea una aplicación que tiene que se utiliza masivamente y que te genera pues esa facilidad en el trámite frente al Estado, ¿no? Por ejemplo, una iniciativa que me parece muy interesante en tiempos ahora de inseguridad ciudadana, vi una página hace poco que se llamaba Delictum, que es como una especie de Waze que se nutre de los aportes de las personas, es un mapa del delito, ¿no? Y creo que ha sido hecho por... Ya, y ese mapa del delito, ¿qué cosa te permite, digamos, mirar en perspectiva? Tener alimentada las zonas, digamos, más recientes de robos, ¿no? Que se han dado en toda la ciudad, ¿no? Muy bien, entonces yo puedo entrar al mapa de la ciudad de Lima, por ejemplo, y podría saber dónde se han producido mayor cantidad de robos de celulares, ataques a vehículos con bujíazos, o violaciones, o robos a casas, en fin. Entonces tendría mapeado el mapa del delito. Exactamente. Pero esa es una aplicación privada. Es una aplicación privada que no he visto, por ejemplo, que sería de mucha utilidad para... ¿Está funcionando o es una aplicación que es una startup? O sea, todavía no se ha concretado en una aplicación. Lo último que vi es que es una startup, no es peruana, ¿no? Está en Ecuador y está, digamos, en versión beta, entiendo, en línea. Y la encontré una vez justo porque estaba buscando páginas relacionadas con temas de seguridad vinculadas a aplicaciones de seguridad ciudadana y esta apareció, ¿no? Entonces me pareció muy interesante porque es un ejemplo en el que se demuestra que se puede generar mucho valor a través de toda la data que circula de parte de los ciudadanos, ¿no? Entonces, ahora, estamos próximos a entrar en el tema del dinero electrónico, sí. ¿No es cierto? Ya vas a poder tener billeteras electrónicas, o sea, no dinero efectivo, sino el valor y la transaccionalidad desde tu celular para que tú puedas comprar o pagar o lo que sea hasta un kiosco periódico, ¿no es cierto? Así es. Ese es un paso enorme, gigantesco. Parece en realidad alucinante que podamos tener una cosa así en el Perú en los próximos meses, que entiendo que van a entrar a funcionar. Pero yo insisto que esto depende de todos, de los usuarios, pero también depende de las instituciones. Y en el Estado está el rol promotor y educador más importante. Sí, yo creo que es totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que de parte del Estado tiene que haber un rol de difusión y de apropiación también fomento de la apropiación de la tecnología, ¿no? Porque en el momento en que el ciudadano use la tecnología y vea que, por ejemplo, le es útil a un bodeguero, digamos, para gestionar su inventario de productos o para una persona, una ama de casa. Es decir, cuando llegue a ese nivel en que tú dices, esto realmente me sirve para algo y hay que fomentarlo, creo que ahí se da realmente el impacto, ¿no? Porque mientras, si no, va a seguir siendo percibido como simplemente un espacio donde uno chequea el Facebook, donde Internet sirve para acceder al WhatsApp, pero no para temas que generan valor, ¿no? Sí. Mira, en África leí un caso que era muy interesante porque le explican cómo, creo que es en Ghana, donde se produce la explosión del dinero electrónico. Lo que permite es que la velocidad y el tiempo de transacción que antes demoraba una semana cuando no había dinero electrónico, se convierta en algunas horas. Y entonces las personas podían hacer todo el proceso que demoraba comprar y vender, que demoraba una semana, porque la persona iba hasta el lugar donde querías. Claro, y después tenías que regresar por el dinero o algo así, regresar otra vez. Era todo un problema de ida y vuelta. Al final eso se resolviera en algunos minutos con tu teléfono o con la solución que había electrónica. Entonces, las ventajas para el país, como el Perú, por ejemplo, son gigantescas, ¿no es cierto? Muchísimas. Ahora, la pregunta es, ¿quién las está promoviendo en la actualidad? Porque esto que tú has escrito suena como algo pues, de ensueño. La pregunta es, ¿quién es el encargado de que esto que tú amas despapelizar sea realidad? O sea, ¿por dónde deberíamos comenzar? Si tú fueras ministro de la despapelización, la pregunta es, ¿por dónde arrancarías? Miren, en el Perú actualmente no existe una entidad que lo
¿Dónde que debería lo estar promueva, metida, ¿no? por ejemplo? ¿O bajo qué autoridad? ¿Es la PCM o quién debería trabajar O sea, acá? actualmente existe una entidad que se llama, que es la ONGI, ¿no? Que es la Ujú. Oficina Nacional de Gobierno Electrónico, que digamos es una entidad dentro de la PCM que ha hecho muchos esfuerzos por desarrollar el tema, pero lamentablemente creo que No ha llegado a esto, no ha por lo llegado a menos. este tema, Ya. ¿no? De repente hay otras iniciativas por ahí que se complementan, pero Sí. una así no. Una idea, bueno, el modelo colombiano, que es el que comentaba, Colombia tiene transformó su Ministerio de Comunicaciones en un Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Entonces le dio todo un enfoque digital a la política de comunicaciones en el país para pensar no solo en las telecomunicaciones tradicionales, ¿no? Teléfono, internet, sino además generación de contenidos, promoción de aplicaciones, y desde ese ministerio donde se gestó esta política de gobierno electrónico intensa. Entonces, al ser una entidad con peso político dentro del entorno del presidente, es muy interesante. Tú veías en Colombia que de pronto el presidente Santos, cuando no podía ir a un lugar, daba discursos en holograma desde Bogotá, pero el holograma proyectado en Cartagena, en otra ciudad, porque se había apropiado la tecnología y tenía un ministro que, bueno, compartía con él ese tema. Mira, ¿no? lo que cuentas es increíble, pero ¿sabes qué cosa es lo que me provoca? Que ni siquiera los políticos, candidatos, usan la tecnología para poder desplazarse de otra manera con su mensaje. O sea, creen que recorrer el Perú significa coger un avión y irse o caminar con un burrito cuando tú podrías utilizar las redes sociales e internet para poder difundir tu mensaje y Masificarlo. cambiar las cosas, ¿no es cierto? Es una oportunidad en realidad. Exacto, y pensar, bueno, ahora hay un proyecto muy interesante que es el desarrollo de la red dorsal de fibra óptica que va a generar más velocidad, más conectividad en todo el Perú. En todo el Perú, ¿no? Entonces, ahora, el reto está en que esto no sea simplemente un tema de acceso, sino también, nuevamente, ¿no? El tema de cultura y difusión de contenidos, porque si tienes el acceso, pero no tienes que ver nada. Y no le encuentras la utilidad al acceso a Internet, va a terminar en un tema pues, superficial, de ocio, cuando en realidad Internet es una fuente de desarrollo pues, en todo sentido, ¿no? Muy bien, Jorge Montezuma, muchas gracias por tu participación y por tus comentarios. No, muchas gracias a ti por la invitación, Alfonso. Bien amigos, vamos a una pausa comercial y regresamos con más en Redes y Poder.